Con mucho gusto estamos recibiendo al doctor Ricardo Pérez Manrique, hasta hace algunas horas, podríamos decir, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ricardo, un gusto, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Mucho gusto para mí. Y voy a arrancar por algo que yo le tiré en el arranque del programa, ¿no? Es decir, la Constitución marca que ustedes a los 70 años se tienen que ir. Y a muchos de ustedes los agarra en uno de los mejores momentos profesionales, seguramente, después de una experiencia. El juez es uno de... ustedes, los jueces, sí que arrancan de abajo, ¿no? Porque jueces y juezas de repente arrancan su carrera con toda su familia a cuestas en un rincón muy lejano, de repente, donde los de Montevideo ni que hablar, se van a los distintos rincones. ¿Cómo lo agarra? Esto lo agarra con muchas entrevistas, no se daba mucho cuenta todavía, ¿no? ¿Cómo lo agarra? Es interesante la pregunta en este sentido. Por una parte, yo creo que la norma constitucional, porque es la Constitución la que dice expresamente que se cesa en el cargo de cumplir los 70 años de edad. Todos los jueces cesamos en el cargo de cumplir los 70 años de edad sin posibilidad alguna de prórroga. Está concebida en otra etapa en la cual una persona con 70 años era vieja. Era vieja y estaba de alguna forma también intelectualmente... Sí, achacosa además. Claro, complicada, digamos así. Hoy es público y notorio que la expectativa de vida se ha prolongado mucho, es decir, hoy se habla de 83, 84 años, y una persona a los 70 años está en edad de producir y de producir bien. Yo a lo largo de toda mi carrera debo transmitir la siguiente experiencia, que todos los cargos que ocupé fueron cargos de aprendizaje, de madurar, etcétera, etcétera, pero en mi sentimiento personal, los 5 años que estuve en la Corte fueron los años como de la culminación, lo cual me obligó a mí a profundizar en una serie de temas que antes no lo había hecho y demostró que estaba maduro para que esos temas se trabajaran de la mejor manera posible, en el acierto y en el error, pero con un aporte intelectual realmente importante. Lo traigo por 2-3 minutos. ¿Dónde arrancó usted? Usted se recibe abogado, inicia la carrera, ¿y cuál fue su primer destino? Bueno, mi historia es un poco particular. Yo ejercí 17 años la profesión de abogado. Entonces vengo en una experiencia que para mí es muy importante. El juez tendría que ejercer un tiempo la profesión de abogado porque eso aporta mucho a su experiencia y al tema del relacionamiento con el mundo judicial que lo rodea. Y interesante luego, eso que dice, no estar del otro lado del mostrador estar antes. del otro lado del mostrador para saber realmente lo que siente cada uno. Entonces yo siempre transmito que en algún momento en asuntos porque uno se implica hasta espiritualmente, hasta emotivamente a veces con la causa de un cliente, yo siempre digo, y no tengo ningún problema de decirlo, que hubo momentos que lloré de impotencia ejerciendo la profesión ante el hecho de no poder solucionar un problema de un cliente en tiempo oportuno. Yo ingresé como juez en Bella Unión, después estuve en Mercedes. O sea que arranqué bien, dije en los bien confines. Lejos, no podía ir más lejos que eso, me fui con mi familia a Bella Unión, donde vivimos casi 2 años. Época en la cual me sentí pleno, porque... ¿Tenía ahí que da 40 años? Por ahí, exactamente. Yo me sentí pleno en este sentido, porque en Bella Unión no hay ni intendente ni jefe de policía, la autoridad máxima es el juez. Y ahí, claro, y ahí me vi enfrentado ante esa responsabilidad de representar un poder del Estado, además es el único lugar del país donde hay frontera con Argentina y con Brasil a la vez, con una serie de problemáticas muy particulares. En esa época... ¿En aquel momento que era juez de paz? No, yo ¿O había juez letrado? Ingresé como juez letrado. Ahí está. Y en esa época todavía el complejo azucarero de Calnú estaba funcionando a pleno, es decir, las cooperativas todas a pleno. Entonces yo recuerdo que lo que aprendí de derecho laboral en Bella Unión no lo aprendí en ningún lado. Cada asunto, por ahí. En cada asunto que tenía se ventilaba toda la política azucarera del país, la relación con los gremios, en fin, y realmente fue una experiencia maravillosa. Yo recuerdo al doctor Muñoz Polanco, que era el abogado de Calnú, el fallecido, del cual terminamos, cada uno en su rol terminamos siendo muy amigos. Seguro, porque estaban enfrentados todas las semanas, prácticamente, o todos los meses. De cliente, permanentemente. Usted se va y dice que el Poder Judicial queda con un plan estratégico a 10 años. ¿De qué hablamos? ¿De qué habla? Bueno, esto hablamos de un proceso que se inició con vistas a terminar en la formulación del presupuesto que empezó a regir en el 2015.
Es un proceso que consultó a todos los actores del sistema judicial y a la gente vinculada con el sistema judicial. Recuerdo que hicimos, por ejemplo, un taller con miembros de la sociedad civil, con sindicatos, en fin, con todo el mundo, donde se definió un plan estratégico, es decir, de qué manera se ordenaban una cantidad de objetivos con vistas a un horizonte común, que era mejorar el sistema de justicia y mejorar la comunicación del sistema de justicia con toda la población. Y ese proceso queda hoy en este plan estratégico a 10 años, que fue el respaldo con el cual se formuló el proyecto de presupuesto 2015-2020, con el resultado que todos conocemos, y que sigue hoy, aún con este desafío del Código del Proceso Penal, sigue siendo parte del trabajo cotidiano del Poder Judicial. Entonces, todo el sistema administrativo hemos tratado de que se alinee en el sistema del plan estratégico, y toda la parte de capacitación, en fin. Ese es yo creo que es una de las cosas más importantes que han pasado en el Poder Judicial en estos últimos años. Metió dos temas ahí que yo los tenía previstos. Uno, dice, con el resultado que ustedes conocen. Sí. Y ahí voy a ponerle, lo voy a llevar a dos momentos de usted como integrante de la Corte, como ministro y como presidente. ¿No fue bueno el relacionamiento con el gobierno de Mujica, o es una impresión personal? Es decir, a ver, si usted me permite, yo le diría lo siguiente. Ahora que ya no es presidente, digo que no tiene... Sí. No, pero yo lo he dicho públicamente, esto no... Es decir, es así, lo he dicho y lo mantengo. Desde el año 2010 se plantea este conflicto, todos sabemos en qué condiciones. Sigue hoy este conflicto, aún con planteos ante organismos internacionales. Se plantea este conflicto, y este conflicto intoxica absolutamente todo relacionamiento. ¿Usted me habla del juicio? Del juicio y todos los reclamos salariales. Todos los reclamos salariales. El conflicto los juicios. Este conflicto intoxicó toda la relación con el sistema político, específicamente con el gobierno, porque siempre quienes manejaron la política económica del país entendieron que este conflicto condicionaba toda la relación del punto de vista presupuestal del Poder Judicial con el resto del gobierno. ¿Usted dice que se la cobraron ahora y no le dieron nada? No, porque entendían que supongo yo que se tenían que reservar para cumplir los juicios, y esto, es decir, yo recuerdo que sobre todo los dos últimos años con el gobierno Mujica fueron muy duros, con algunas reuniones personales. Recuerdo una que el presidente Mujica fue a la Corte, muy dura, y otra reunión que tuvimos en la Torre Ejecutiva, que fue también durísima. Cuando dice muy dura, es que dijo que no pagaba nada. Bueno, la manifestación de no pagar, el cuestionar hasta el punto de vista ético que se pretendiera cobrar un crédito, en fin, hubieron una serie de cosas que culminaron con la ley 19033. Y en el interín todas las declaratorias de inconstitucionalidad que hubieron, y con este gobierno arrancamos también en una situación bastante complicada, porque tuvimos una reunión el año que asumió el doctor Vázquez, tuvimos una reunión los 5 ministros de la Corte en Suárez, que parecía ser un antes y un después en relación a cómo había sido todos los diálogos con el gobierno de Mujica, y luego hubo como un silencio de radio que no sabemos a qué se debió, y en ese marco no tuvimos oportunidad de discutir mano a mano el presupuesto. Ni siquiera nos dieron pautas de por dónde venía el presupuesto. Cuando yo asumo la presidencia, estábamos en una situación en la cual el Poder Judicial no tenía ni siquiera la mínima certeza de cómo se iba a llegar a fin de año cubriendo los gastos, y con el diálogo cortado con el Poder Ejecutivo. Nosotros asumimos el 1 de febrero, inmediatamente le pedimos una entrevista al presidente de la República, entrevista que debo decir que el presidente la concedió rápidamente. Nos encontramos en Suárez con la presencia del doctor Miguel Tomás, secretario de la Presidencia, y ahí nosotros llevamos todos los números, todas las propuestas y todas nuestras inquietudes, un diálogo muy abierto, y debo decir que al otro día el presidente de la República me llamó para darme una respuesta a un problema concreto. Luego,
y se estableció un canal de comunicación que fue el doctor Toma, y luego de ahí para adelante y hasta el día de hoy hay algún contacto con el Poder Ejecutivo, tal vez no todo lo satisfactorio posible, pero debo destacar lo siguiente. A raíz de la situación financiera, la Corte adoptó una política de absoluta seriedad en cuanto al gasto. Se suprimieron algunas cosas, se cuidó el dinero, etcétera, etcétera, y vinieron refuerzos que nosotros pedimos. Y tuvimos, por ejemplo, la cooperación de algunas empresas públicas en deudas que eran muy importantes. O sea que hubo un relacionamiento con Mujica y otro con Vázquez. Yo diría que, por lo menos en esta parte, es decir, porque hay que, para ayudar a que la gente que nos está viendo se ponga en escena, digamos así. Nosotros teníamos una situación en el año pasado, en la cual, en febrero del 2016, teníamos claro que llegábamos a junio del 2016, pero no sabíamos cómo cubríamos el otro semestre. Esa era la situación. En el marco de esa necesidad hubo un buen diálogo con el gobierno. Y ahí se consiguieron una serie de refuerzos que debo destacar que tal vez este año, 2017, la situación no sea tan complicada porque aquellos refuerzos se han mantenido. O sea, es decir, que en lo puntual el presidente Vázquez les respondió en forma... Hay otro manejo, digo, por ejemplo, teníamos un problema, una factura muy importante con Antel en temas vinculados con ancho de banda, y ahí la empresa pública habló con el Poder Judicial diciendo que quería colaborar, y hemos obtenido una rebaja por un replanteo de los servicios, se ha obtenido una rebaja sustancial. Entonces, y ahí viene el otro tema, el acuerdo en el marco de la Comisión de Seguridad, el acuerdo sobre el CPP, sobre el Código del Proceso Penal, en el cual había una primera disposición del Poder Ejecutivo de solamente designar los cargos necesarios para poner en vigencia el Código. A raíz de una negociación que llevamos adelante, se logró unos 20 millones, 25 millones de dólares para reforzar una cantidad de aspectos, en lo edilicio, en lo informático, en fin, una cantidad de cosas. Y eso, con eso más o menos, se estaba en condiciones de que el Código del Proceso Penal empiece a regir, con limitaciones, no de una manera perfecta, pero eran los fondos que en definitiva también nosotros entendimos en ese momento que eran lo suficiente. Y en su opinión, con esto último que está diciendo, ¿debería postergarse la implementación? El fiscal de Corte ha dicho noviembre. Acá sí. El fiscal Subía, donde está usted, dijo, si lo postergan, que sea el 1 de febrero, porque ya... Bueno, yo ahí quiero transmitir una nota de preocupación, y ya ahora lo hago como ciudadano. Todo ese tema de si hay que hacer más ajustes del punto de vista del proyecto. O de difusión, que la gente entiende una cantidad de cuestiones, ¿no? Porque va a haber mucho posible o presunto delincuente que va a transcurrir su proceso con él en libertad, por ejemplo. Cuando nosotros lanzamos con el presidente Vázquez el acuerdo que habíamos hecho, yo le dije al presidente Vázquez, y lo dije, creo en las palabras allí, de que era imprescindible informar e ilustrar al público sobre el contenido de este código. De que la gente tiene que saber a qué atenerse, tiene que saber cuáles son los objetivos reales. Los objetivos reales no son mejorar la seguridad de la gente, sino ser más eficientes en la investigación, pero también y fundamentalmente garantizar los derechos de todos, fundamentalmente los derechos de las víctimas que están hoy en este proceso desconocido. Y es decir, insistimos en esta cuestión. Entonces a mí me parece que es preocupante que a 60 días de la fecha fijada, ya estamos a menos de 60 días, no haya habido una campaña todavía de difusión, no hay un spot, como digo yo, sobre este tema. ¿Y habría que postergarlo entonces? Y eso es un factor que es importante, más allá de la reforma legislativa. Y después hay otro factor, y esto sí como ciudadano me preocupa, que es que el conflicto sigue, el conflicto salarial sigue, los funcionarios administrativos y los actuarios, que son la mayor cantidad de gente dentro del Poder Judicial, recordemos que el juicio de los funcionarios administrativos tiene 3.700 actores. En todo el país, a lo largo. Es un pueblo chico. Un pueblo chico, es a lo largo y a lo ancho del país. O un pueblo no tan chico, casi una ciudad, digo. Casi una ciudad, ¿no? Entonces, ese conflicto sigue, y una de las expresiones de ese conflicto es que
tanto actuarios como funcionarios administrativos han retirado todo lo que es apoyo y esfuerzo en lo que es implementación del Código del Proceso. Entonces esto significa que no se están capacitando, significa que se demora el proceso de los procesos de ajuste tecnológico, que se demoran las obras porque los arquitectos no están certificando a las empresas por las obras que terminan, en fin, esto es una situación compleja. Entonces yo el llamado, la alerta que hago, y ahora sí como ciudadano, es que hay que darle a este conflicto la verdadera dimensión que corresponde, porque si no, ninguna fecha en que posterguemos, si esto no se resuelve, va a permitir certeramente que el código se aplique. Doctor, algunos momentos complicados de su presencia en la Corte. Todos recordamos cuando la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que viene de diciembre del año 86, fue declarada constitucional en el año 88, lo que genera aquel movimiento pro referéndum y el voto verde del 89 que ratificó la ley. Después esto cambia, usted ya era ministro de la Suprema Corte de Justicia. En el 2009 no, cuando se declara la inconstitucionalidad de la ley no, de la ley de caducidad no era. ¿Y en el 2013 no hubo otra instancia? Bueno, ese proceso, ese sí, ya lo vi yo directamente. Yo llego a la Corte el marzo del 2012. Como todos recordamos, el país fue sancionado por la Corte Interamericana a través del dictado de la sentencia Hellman, que indicaba que había que extinguir del orden jurídico los efectos de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, más allá de que había sido declarada inconstitucional. Entonces ahí sectores del gobierno idearon este tema de la ley 18.831, que por un lado decía que se derogaba la ley de caducidad, que pasaba a no tener efectos, y en 2 artículos decía que los delitos cometidos durante la dictadura por las fuerzas del Estado eran delitos de lesa humanidad, por lo tanto no había transcurrido el plazo de prescripción. Esa ley, en estos 2 aspectos, en cuanto que eran delitos de lesa humanidad y que no habían transcurrido el plazo de prescripción, por una mayoría 4-1 de la Corte se declaró inconstitucional. En ese caso yo fui discorde, porque yo entiendo que, y después hay otro ministro en la Corte que tiene la misma posición, el doctor Uní, actual, entiendo que los delitos de lesa humanidad están contenidos en el artículo 239.1 de la Constitución, por lo tanto la ley no estaba inventando nada, sino que la ley lo que estaba haciendo era considerando una situación... Ratificar que la lesa humanidad no prescribe. Exactamente. Quedó solo ahí. Esa fue mi posición. Debo decir que he tenido la suerte de viajar bastante, felizmente, todos estos años, y que mi posición ha sido compartida por muchas personas. Entonces, digo, ese es un tema, las discordias son así, a veces hay gente que apoya la posición del discordio, de la mayoría, pero en fin, eso quedó de esa manera, consolidado de esa manera. Pero después la Corte, con la misma integración, 3-2, declaró que no habían transcurrido los plazos de prescripción, por lo tanto, por lo menos, hasta que yo me retiro de la Corte, había una mayoría que permitía seguir adelante con las investigaciones. Para su tranquilidad, que la tiene, porque sí, con estos viajes me está diciendo que la tiene, ya transcurrieron 30 años prácticamente de esa primera declaración de inconstitucionalidad. En el mismo canal, acá tenemos periodistas que tienen 30 y poco, o sea que tenían 2-3 años, claro. No entienden mucho cómo un artículo dice que el Poder Ejecutivo le va a decir al Poder Judicial cuando tiene que intervenir o no. Alguien me dice, bueno, pero fíjate el contexto, lo discuto aún ahí mismo con senadores como Luis Alberto Heber, que en aquel momento ya era legislador, es el diputado, el único que queda de aquella generación, pero es difícil de explicarle, y sobre todo en derecho, me imagino, para ustedes. Digo. Mire, yo creo que el tema de... esto demuestra lo que es el pasaje de los tiempos, ¿no? Es decir, cuando se aprueba la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, el Uruguay estaba saliendo de una larga dictadura. Yo lo viví eso, yo era joven, pero lo viví fuertemente. Yo recuerdo que en el Uruguay se hablaba poco de derechos humanos, porque los derechos humanos era algo connatural al ser humano, como debe ser en cualquier país. No había necesidad de levantar la bandera de los derechos humanos para que esos derechos, aún en aquel Uruguay, con todas las dificultades que tuvieran, fueran un tema fundamental de preocupación. Se aprueba esta ley y esa posición de la Corte, de la cual yo fui secretario,
decir, no, porque la Corte en el 88 empieza a decretar... Es la Corte que estaba Jacinta, iba exacto, Valvela. Jacinta, que fue la discorde con García Otero. Exactamente. Tomasino, Nicoliero y Diego eran los que integraban la mayoría. Esa Corte, en un contexto totalmente diferente, dice que esa ley es constitucional porque, en definitiva, si el Parlamento puede decretar amnistía, podría haber decretado esta ley. En fin, ¿y qué pasa? En el 2009, muchos años después, con toda una elaboración formidable del derecho internacional de los derechos humanos, con una Corte Interamericana que es muy proactiva en estos temas, se fue creando toda una conformación de lo que se denomina hoy el bloque de constitucionalidad, es decir, que todos los países estamos regidos por una cosa que es que integra su constitución y sus leyes, pero también que integra todo el derecho internacional de los derechos humanos, y ahí la visión es distinta. Y yo creo que esa sentencia del 2009 de la Corte, que yo no integraba, es una de las mejores sentencias de la historia del Poder Judicial. Es decir, ¿por qué? Porque ayorna, pone al día una concepción del derecho y los derechos humanos que hasta el momento no había existido. Y yo creo que en el correr de los tiempos hay dos sentencias muy importantes, o un paquete de sentencias, que es el que tiene que ver con la ley de medios concretamente, y después la sentencia que se dicta sobre el tema de los medicamentos, que son sentencias que hacen honor a aquella sentencia del 2009 en cuanto a la orientación jurisprudencial. Doctor, le agradezco por hoy. Hay otros temas, lo estaremos llamando ahora de las radios o de los programas como experto en materia jurídica para conocer su opinión con respecto a determinados temas que estén ahí arriba de la mesa, como habrá hecho usted cuando arrancó llamando a técnicos en derecho laboral para que le dieran una mano en los arranques. Pero por supuesto. Muchísimas gracias. Así llamado. Muchas gracias. Que pase muy bien. El doctor Pérez Manrique, hasta la semana pasada, presidente de la Suprema Corte de Justicia. El aroma de las pizzas es increíble y la música que viene también. Ya venimos.